Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos. Hola, ¿qué Juan más, Juan? Carlos. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Listos? ¿Preparados? Para el último día de clases. ¿Qué tal? Ya se acabó el semestre y con eso la Navidad llega y Papá Noel llega con regalos. Veamos cómo se han portado. Bueno, vamos a comenzar la clase hablando un poco acerca de las preguntas que les haya surgido de los temas que hemos visto en la clase anterior. Y para pasar al ejercicio de aplicación que habíamos quedado para realizar en la clase de hoy. Entonces, los escucho. ¿Tienen alguna, de pronto, pregunta, alguna sugerencia? Por cierto, los proyectos van a subirse entre hoy y mañana. Ya están en desarrollo. Entonces, el proyecto va a ser un proyecto en grupo, ¿sí? En donde se va a realizar dos videos, uno del cálculo de las propiedades geométricas de una sección, el otro de la solución de una estructura isostática con rótulas, ¿sí? Y básicamente eso sería el proyecto, ¿no? En donde la rúbrica del proyecto la pueden revisar en ¿cómo es? Calificaciones. A ver, déjenme reviso exactamente en qué parte está. Voy a mostrarla por si no me acuerdo exactamente la opción. Pero es en el dedo L. Ustedes la van a poder encontrar exactamente en evaluación rúbricas. Debería estar. Quiero que por favor revisen. Y no sé por qué. ¿En qué parte dijiste, perdón? Evaluación rúbricas. Debería salirles a ustedes también. Yep. Déjenme mirar una cosa que no sé por qué no se actualizó esto. Hay una que dice rúbrica de video explicativo 2019 verano. Esa vaina, a ver, déjame ver. Eh, Rúbrica de video explicativo. Sí. Bueno, digamos que es básicamente muy parecida a esta. No sé por qué no se me ha actualizado la que estuve haciendo ayer. Pero si ustedes le dan en previsualizar, ahí aparece como una flechita, ¿no? Entonces yo la voy a proyectar. Ahí les va a aparecer la rúbrica. Creo que es esto. Entonces, los videos que vamos a hacer tienen un límite, ¿sí? De 7 minutos, en donde se tiene que respetar el límite, ¿me entienden? Los videos pueden durar menos, pero no más de. Si se demoran más, hasta 30, pues tiene una nota. Si se demoran más de 30, pues pierden punto 7, así que tienen un límite, ¿no? Básicamente aquí estamos hablando del contenido, si el procedimiento se presenta completo y correctamente. Si el procedimiento se presenta completo, pero se identifican errores matemáticos, o pues si el procedimiento no está completo o tiene errores conceptuales. Entonces ahí es los valores que más valen, ¿me entienden? En el video, ¿ya? Los gráficos. Entonces, gráficos que estén correctamente hechos, ojalá los puedan hacer con computador, si los van a hacer a mano, bien hechos a mano, que se noten bien los números, que no sea así como una hoja hecha a la carrera, y que estén correctamente ordenados, fácilmente identificables, etcétera. Y nada pixelados, ¿sí? Si ya se ven que están pixelados o no se ven claramente o se ve desordenado, va bajando, ¿listo? El video que sea didáctico, o sea, hagan de cuenta que es un tutorial, ¿no? Entonces, pues no es coger y poner los resultados ahí y tal, sino ir explicando,
¿sí? Que se entienda, que alguien que no conozca del tema, pues es como si alguien le fuera explicando. Se entiende, que sea didáctico, ¿no? Se entiende el concepto, ¿sí? Entonces, ayúdense de imágenes, de pronto animaciones, cosas así, que haga pues que el video sea didáctico, ¿no? Y bueno, ahí pues veamos, por ejemplo, se evaluaron de que tenga animaciones, que se miren los cálculos, etcétera. ¿Listo? El audio es importante, que sea claro, que se entienda, que no aparezca un ruido atrás que tape su voz, que se entienda bien lo que está hablando, que sea claro, que tenga usted, está preparando un video con anticipación, por lo tanto, pues su discurso debe ser fluido, sin equivocaciones, ¿se entiende? Usted está preparando y sabe qué es lo que va a decir. Y para el momento de grabar, pues no debería tener errores, ¿sí? Que no tenga música de fondo, que la música de fondo no infrinja derechos de autor. ¿Por qué? La idea de esto es ponerlo en el canal de YouTube. Si ustedes han dado cuenta, pues en el canal de YouTube hay videitos de las clases y voy a empezar a subir los videos que ustedes van subiendo y los de sus compañeros para que sean pues en el canal para poderlos ver. El problema es que si ponen música de fondo, por ejemplo, que a uno le gustó la chichona, o cómo es que es la bichota, o no sé qué esa cosa, esa vieja, ¿no? YouTube coge y me sale un anuncio de que eso es estoy infringiendo los derechos de la música y ese pedazo tiene que estar en silencio. Entonces, si está en silencio, pues ya se pierde la explicación, ¿me entienden? Entonces, yo les voy a decir, por ejemplo, ahorita que estamos aquí, si ustedes se meten, quiero que se metan a algo que se llama YouTube, busquen en internet, YouTube Audio Library. Tienen que tener una cuenta en YouTube, ¿sí? Entonces, ya les voy a mostrar. Acá, digamos. Entonces, aquí aparece YouTube Audio Library. No sé si están viendo mi web, ¿sí? Sí. Y entonces, aquí aparece con su cuenta, pues yo aquí estoy con la cuenta del canal. Toda esta música que está aquí, la que ustedes quieran, es libre de derechos de autor. Se puede usar en cualquier video y puede estar de fondo. La idea es que usted habla y ponga un video, una música suave que no le estorbe a usted a su discurso y que haya música de fondo. ¿Se entiende? Eso es como más agradable cuando uno ve el video. Les voy a recomendar un programa que yo realmente uso cuando tengo que hacer videos y es muy fácil de usar, ¿no? Entonces el programa se llama Camtasia, ¿sí? No, digamos que podríamos ver, si no lo consiguen, la forma de cómo yo podría pasarles la versión que tengo yo comprada por internet, ¿ya? Pero si lo encontré yo, seguro ustedes lo consiguen mucho más sencillo. Yo no digo que no haya otras formas. Es más, en el proyecto les voy a poner a ustedes algunas alternativas que son gratuitas. El programa pues obviamente no es gratis, ¿sí? Entonces, algunos hacen en Powtoon, algunos hacen en esas herramientas que son animadas, pero ya les advierto que eso cobran, ¿no? Entonces, yo les voy a presentar una herramienta que es Spark Adobe, que sirve para hacer videos, en donde usted puede grabar la voz, etcétera. No es muy versátil como Powtoon. O pueden utilizar, por ejemplo, este programa, que es muy sencillo. Y que básicamente es esto. No sé si lo están viendo. Se llama Camtasia, la versión que ustedes encuentren, en donde ustedes lo que le van a poner es, por ejemplo, yo tengo aquí, digamos, descargado el video, el video, digamos, de una clase, ya, el de estática. Entonces yo lo jalo aquí. Y él automáticamente me lo carga
y todas las imágenes, videos, todo lo que sea, yo lo pongo aquí en donde dice media, y después lo único que hago es arrastrarlo acá. Y ya. Entonces, por ejemplo, aquí lo muevo. Si quiero poner una imagen, por ejemplo, de inicio. Dejen ver si tengo alguna imagen de las imágenes que se poner. Creo que justamente las acabé de borrar. Digamos, entonces voy a poner una imagen de algún video que he hecho, que es esta, por ejemplo. Entonces, ustedes la cogen y la van arrastrando aquí. ¿Ya? Y entonces el video aparece la imagen, aparece después el video. Si quieren cortar el video, pues fíjense que al inicio todo esto no hablo, al principio siempre 5 minutos antes me conecto y en el video queda pues registrado esos primeros 5 minutos. Entonces lo único que tienen que hacer es arrastrar de aquí hasta el momento en donde quieran que el video empiece. Digamos, no sé, por acá. Y lo hacen más largo, más corto, lo que ustedes quieran. Ya, pues veamos. Por acá como que parece que hablo ya. Listo. Entonces lo cortan aquí. Perdón. Ya hice algo. Cortan acá. Y lo mueven acá. Y ahí ya sale el video. ¿Ven? Entonces, como ven, no es nada, es muy fácil. Se dan cuenta cómo se arma, ¿no? De ahí si tienen de pronto o le quieren poner una música, se descargan el audio. Dejen ver si por aquí tengo algún archivo de MP3, por ejemplo esto. Ya. Lo pasan acá, ahí está la canción, lo pasan acá y ahí aparece el video. Entonces ya está con música. No, muy buenas tardes con todos. Si quieren bajarle el volumen, le arrastran aquí. ¿Cómo estás? O menos. ¿Sí? Hola, profe. Buenas tardes. Ahí está Sergio hablando. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, ya. Y si quieren ponerle en transiciones, aquí aparece, por ejemplo, transiciones. Y entonces le ponen una transición aquí. Y acá. Y entonces el video aparece primero en negro y se va aclarando. ¿Ven? Y ahí se oscurece y se vuelve a aclarar. Y bueno. Buenas tardes con todos. Ya. Entonces, este programa es muy rápido y como se pueden dar cuenta, hay muchas cositas que se le puede poner. Me puedo poner anotaciones aquí, cosas. Por ejemplo, aquí que apareció Sergio. Dejen ver. Entonces le pongo una anotación que aquí diga Sergio. Sergio hablando. O no sé, alguna cosa así. Y cuando sale aquí en el video, pues aparece. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, buena tarde ahorita. ¿Listo? Entonces, les recomiendo este programa, es muy fácil. Sin embargo, en las instrucciones del video, les voy a poner otro que es una herramienta gratuita, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta que se puede grabar, guardar, lo que sea. Para grabar, este programa también permite grabar la pantalla. Si ustedes necesitan de pronto grabar la pantalla, alguna cosa, ustedes le dan aquí en el botón grabar y pues él les dice qué quiere grabar, etcétera. Entonces, es bastante bueno, lo utilizo a veces mucho, la verdad lo utilizo mucho para lo que son los videos de la clase, etcétera. Y pues se los recomiendo. ¿Listo? Bueno, preguntas adicionales, ¿ya vieron la rúbrica? Ahí tienen la rúbrica para que sepan de cómo va el asunto, para que pues vean cómo se va a calificar y tengan en cuenta lo siguiente. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Juan, Dime, ¿Los 7 minutos son para cada video o entre los dos videos? para cada video. Ya. Son 2 videos de 7 minutos. Juan Carlos, disculpa, tengo dos preguntas.
¿La música de fondo tiene que ser durante todo el video o solamente puede ser durante un pequeño Durante trayecto? todo el video. Ah, ya. Y la otra pregunta es en la parte de video didáctico original y amigable. Usted ahí pone 3 videos adicionales. Disculpe, ¿a qué se refiere con esos 3 videos adicionales? ¿A qué? En la rúbrica dice, o sea, en la parte de 0.7 puntos de video didáctico, dice 3 videos adicionales. Ah, ya. ¿Qué? Lo que pasa es que eso es opcional. Digamos que es opcional. Lo que pasa es que en el anterior semestre, en verano, hicimos unos ejercicios y la idea era que esta rúbrica, eh, a ver, no, en el anterior semestre no fue en verano. Cuando yo hice esta rúbrica, la idea era que los chicos presenten conceptos aparte de lo que estábamos haciendo con videos adicionales, cortos de animaciones sobre algo. Por ejemplo, si tú quieres expresar o estás explicando, no sé, el equilibrio, por decir. Entonces salía una animación o un video o lo que sea que muestre a qué se refiere el equilibrio. Era básicamente eso, ¿sí? Cosas así. Una pregunta, Juan. En los videos, ¿todos los integrantes tienen que salir Sí, o todos. en cara? No O solo- necesariamente. Su voz. Todos los integrantes tienen que hablar. Si quieres salir en cara, no tengo inconveniente, pero tu voz sí, de todos. Ya, ok. ¿Listo? Sí, yo tengo otra pregunta. ¿Será que podemos aplazarle un poco la fecha del entrega de proyecto? Como iniciamos un poco tarde, porque no nos subiste el proyecto. ¿Será que lo podemos dejar para No, el 20, por ahí? vas a tener 15 días a partir de ahora o de mañana. O sea, Sería el que... 23 o el 21. Ah, ya. Ok, listo, gracias. Gracias. ¿Listo? 15 días para hacer el proyecto. ¿Listo? Juan, yo Dime. tengo una preguntita. O sea, en mi grupo inicialmente éramos 4, pero estuvimos ya contactándoles a mis compañeros y ahorita solo estamos 2, porque se retiraron mis otros compañeros. Entonces quería saber qué pasa. O sea, seguimos haciendo el proyecto igual con mi otro compañero. ¿Cómo? O sea, ¿cuál? Si todavía no he subido el proyecto. No, Los no, estaba grupos viendo los por ahora grupos. son provisionales. Esos grupos se creó automáticamente cuando creé el curso. Ah, ¿Ya? entonces no son los grupos definitivos los que están. No, por eso no les he dicho de cuántos. Yo les he dicho que son en grupos, pero no les he dicho de cuántos. Porque voy a mirar cuántos al fin están para dividir eso en el número de personas que hay. Ya, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿preguntas adicionales? ¿O estamos bien? Sí, todo bien. Entonces, vamos a comenzar con la clase. Esperemos que se conecte la tablet. Cada vez veo menos. Estamos 4, 8, 12, 16. Bueno, así suele suceder. Listo. Ahí estamos. ¿Listo? ¿Se ve la tablet? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Entonces, vamos a hacer hoy un ejemplo de una estructura en donde vamos a calcular las propiedades geométricas, ¿no? Entonces, lo primero, vamos a mirar cuál es la estructura. Ah, ya. Y vamos a hacer una estructura muy parecida a la estructura que trabajamos la clase anterior, solo que, o el elemento que trabajamos en la clase anterior, solo que ahora va a tener una forma distinta el elemento.
¿sí? Pues yo voy a tener aquí las siguientes secciones. ¿Listo? Entonces, dentro del elemento vamos a tener las siguientes dimensiones. La altura total del elemento va a ser 4 pulgadas. ¿Listo? El espesor de los elementos, todos los espesores son de 0.5 pulgadas. ¿Listo? Y el largo de extremo a extremo de estos elementos de aleta van a ser 3 pulgadas. ¿Listo? Entonces, esa es la sección transversal. Nosotros vamos a decir que la sección transversal, ¿se dan cuenta que esto es simétrico respecto? Bueno, digamos, no es simétrico, pero podríamos decir que si yo planteo de alguna forma un eje, lo voy a plantear el eje justamente a la mitad de la altura, o sea, a 2 pulgadas de los extremos. Y que más o menos vendría a ser algo como así. ¿Listo? Entonces tengo aquí mi sección, este va a ser mi eje X positivo y este va a ser mi eje Y positivo. Entonces la pregunta es, bueno, de esta sección nosotros debemos calcular el momento de inercia. Bueno, primero el área, el momento de inercia en X y Y, el radio de giro, en X y Y. Vamos también a calcular lo que son la orientación de los ejes principales. ¿Sí? Vamos a calcular también los momentos de inercia principales. ¿Listo? Y eso serían pues prácticamente todas las propiedades que hemos aprendido pues en esta última parte del curso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál nos falta? Serían básicamente esas, ¿no? ¿Listo? Ah, me falta otra, el producto de inercia. Ese me estaba faltando. Bueno, el producto de inercia. Listo. Bueno. Entonces, esas son las propiedades que vamos a calcular. ¿Listo? Entonces, realmente, como habíamos hecho desde el inicio, para calcular las propiedades de una sección, lo único que necesitamos realmente es una tabla básicamente de Excel, ¿no? Entonces, los invito a que cojamos una tabla de Excel para como agilitar esto y calculemos algunos valores, ¿les parece? ¿O lo hacemos aquí a mano? ¿Qué prefieren? ¿A mano? ¿Excel? Excel más fácil. En Excel más rápido. En Excel, más rápido. Listo. Entonces, vamos a coger aquí una tablita de Excel. Y en la tablita de Excel, ustedes ya tienen la figura, ¿estamos de acuerdo? Ustedes ya tienen la figura. Yo voy aquí a hacer un recorte de la figura. Y pues lo vamos a calcular en la tablita de Excel. ¿Listo?
Entonces, vamos a ver por acá. Ping, 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 ping. Tengo ahí mi figura. De aquí vamos a el libro. Ahí están viendo ustedes la sección. ¿Están viendo el Excel? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Elemento, ¿sí? Entonces, yo voy a dividir esta sección en en 3 elementos. ¿Listo? El primer elemento, aquí debería haberle puesto acá primero. Bueno, lo voy a poner aquí, lo voy a repetir. Este va a ser el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Entonces voy a volver a cortar esto para pegarlos en el Excel y que me quede adecuadamente identificado. ¿Listo? Y esto del cuaderno virtual, realmente el que se lo inventó, la sacó del estadio, compañeros, pero bueno. ¿Listo? Entonces, este es mi elemento 1, este es mi elemento 2 y este va a ser mi elemento 3. ¿Listo? Entonces tengo 1, 2 y 3. ¿Listo? Ahora, después, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el área. El área. Esto va a estar en, pues debido a que yo tengo las distancias en pulgadas, pues va a estar en pulgadas. Recuerden que pulgadas es minúsculas, ¿no? Porque solamente en mayúsculas son Kelvin, newtons, pascales y todos los que sean nombres propios, ¿no? El área en pulgadas cuadradas, voy a colocar también la distancia desde el eje X, perdón, desde el centroide hasta el centroide de cada figura en X, la distancia desde el origen hasta el eje, hasta la distancia en Y hasta el centroide de cada figura, ¿sí? Yo aquí voy a poner la multiplicación, bueno, estas distancias van a estar en pulgadas, ciertamente. Tengo aquí pulgadas. Voy a tener la multiplicación del área por la distancia en X, A por X. Voy a tener el área por la distancia en Y, A por Y. Voy a tener el área por la distancia en Y al cuadrado, en X al cuadrado. Va a tener el área por la distancia en Y al cuadrado. Y aquí voy a mirar pues las unidades, ¿no? Esto sería en pulgadas al cubo, área por distancia, pulgadas al cubo. Este sería área por pulgadas al cubo. Esto me daría áreas por pulgadas. Un área por una distancia al cuadrado sería pulgadas a la 4. Pulgadas a la 4. Pulgadas a la 4. ¿Listo? Y aquí yo voy a multiplicar el área por la distancia en X por la distancia en Y. Básicamente eso sería el valor y me daría también pulgadas a la 4. Entonces, esto es la tablita que yo necesito. ¿Listo? Entonces, el área de la figura 1 va a ser 3 pulgadas por 0.5 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso, pues sería 1.5 pulgadas. Igual la figura 3. 3 pulgadas por 0.5 pulgadas. 1.5. Y en el otro, yo tendría la distancia, que es 4, que es la altura total. No, corté. Pero recuerden que de extremo a extremo hay 4, ¿no? De extremo a extremo hay 4. Entonces le tengo que quitar 2 veces el espesor de los elementos y eso multiplicarlo por el espesor, que es 0.5. Y coincidencialmente da 1.5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno.
Ahora, la distancia en X, o sea, la distancia horizontal hasta el centroide de la figura 1, ¿ya? Entonces, fíjense que toda la distancia del elemento serían 3 pulgadas. Pero entonces, mi eje de origen, mi origen, está en la mitad del espesor del elemento 2. O sea que le tengo que restar ¿cuánto? Menos 0.25. menos 0.25, que sería la mitad del espesor. Y eso pues me da, perdón, 3 medios, debería ser 3 entre 2, que sería la mitad, menos 0.25. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Listo. Y me da 1.25. Ojo, recuerden que el origen, así como yo planteo las unidades, yo tengo positivo en la parte derecha y positivo para arriba, en X y en Y. Pero entonces, ¿este centroide es positivo o negativo? Negativo. 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 Entonces, le voy a poner aquí, entre paréntesis, y le voy a multiplicar por menos 1, o hago que eso sea negativo. ¿Listo? Menos 1.25. ¿Listo? Ahora, en Y yo tendría positivo, tendría 4 medios, que sería la mitad de la altura de todo el elemento, menos ¿cuánto? 0,25. 0.5. Menos 0.25, porque yo estoy hablando al centroide de este rectángulo que está en la mitad de su espesor. Sí, sí. ¿Qué será? 1.75. Positivo, sí, porque respecto al origen está por encima en el eje Y. ¿Listo? Ahora vamos con la figura 2. La distancia desde el origen al centroide de la figura 2 es 0. 0. 0 en X y en Y es 0. 0 en Y, ¿no? Y a la figura 3, pues tendría el mismo cálculo, pero en la figura 3, X es positivo o negativo. Sería Positivo. lo mismo de 1, pero positivo. Exacto, lo mismo de 1, o sea, me voy a copiar la fórmula sin el menos. ¿Estamos de acuerdo? Positivo. Y en Y me daría positivo o negativo. No, lo mismo, pero negativo. Exacto, entonces sería menos 1 por la misma ecuación. Me debería dar negativo. ¿Todo el mundo entendió estas distancias? Sí. Sí, muy bien. De ahí es carpintería. No hay nada más que decir, ¿no? Entonces hago lo que dicen aquí las columnas. Entonces yo tengo el área por la distancia en X. Ya. Tengo el área por la distancia en Y. Y estas tendría el área por la distancia en X al cuadrado. Y tengo aquí el área por la distancia en Y al cuadrado. Y después tengo el área por la distancia en X por la distancia en Y. Con la tablita es bien fácil. ¿Se dan cuenta? Súper sencillo, ¿no? Y de ahí voy copiando pues estas celdas y saco los valores. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles yo voy a necesitar? Prácticamente yo voy a necesitar las sumatorias. ¿Sí? Entonces, a estos les voy a generar la sumatoria. Vamos a ver si puedo insertar el símbolo de sumatoria. Por aquí debería estar. Tin, tin, tin.
Creo que no está. Hace rato que no utilizo el símbolo de sumatoria. Pero bueno, ya nada. A veces es más fácil escribir. Bueno, ahí me entienden que eso es sumatoria, ¿no? Voy a sumar estos valores. Entonces aquí hago la suma en Excel Sería 0. de estos valores, ¿no? Entonces tengo a X, tengo a Y, tengo a X cuadrado, a Y cuadrado y el producto de AX por allí. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, y tengo que sacar también, aquí me falta. El área también hay que hacer. Exacto, justamente ese, donde la sumatoria del área es esto. ¿Listo? Entonces, propiedades. El primer momento de área en X. El primer momento de área en X sería 0 sobre el área. 0. Y esto está en unidades de primer momento de área. Inches. ¿Inches? O sea, pulgadas normales, creo que. Inches, ¿no? Inches. Sí, porque el 1 es cúbicas y el dividido para cuadradas. Ajá. Pulgada, el primer momento de área en Y sería la sumatoria de A por Y sobre AX. A ver, espérense. A por Y. No. No, aquí No estoy al sería, revés, ¿no? no sería ahí la sumatoria de AY. A Y y a X. La sumatoria de A por X, perdón, A por Y sobre el área. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que el primer momento de área alrededor del eje X, las distancias las mido perpendicular al eje X, o sea, que serían las distancias alrededor del en Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces sería AY sobre el área total. ¿Listo? Entonces, aquí lo único que podemos concluir es lo siguiente, ¿no? El primer momento de área respecto a el centroide de la sección. Bueno, digamos que, ¿sí? Respecto al centroide de la sección, pues es 0, ¿no? Básicamente eso es lo que tenemos. Fíjense que cuando yo hice el área por la distancia y lo dividí entre el área, lo que encontré es básicamente... perdón. Yo aquí estoy hablando mal. Esto es el centroide en Y. Y este es el centroide en X. Esas son las coordenadas del centroide en X. Y las coordenadas del centroide en Y. Estoy calculando mal. El primer momento de área solamente es el área por la distancia. ¿Sí? Entonces, el primer momento de área en X va a ser el área, la sumatoria del área por la distancia en Y, que en este caso también es 0. ¿Sí? Pero que sería pulgadas al cubo. Pulgadas cúbicas. Y el primer momento de área en Y sería el área por la distancia en X, ¿no? Que pues me da 0 pulgadas cúbicas. ¿Sí? Entonces, aquí estas son las coordenadas del centroide. ¿Qué me quiere decir que la coordenada X y Y me den 0? El centroide está donde tú pusiste. De acuerdo al punto de referencia que usó, no se puede Exacto, cambiar. es el centroide. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora sí, vamos a ver. La inercia alrededor del eje X. La inercia me debería dar pulgadas a la 4. ¿Estamos de acuerdo? La inercia sería, ¿sí? Aquí me falta calcular en mi tablita inercias, ¿no? Para poder calcular la inercia alrededor de mi propio eje, ¿sí o no? Entonces, la inercia del elemento alrededor del eje X, y esto me debe dar en pulgadas a la 4, y esta es la inercia de mi elemento alrededor del eje Y.
que también debería ser pulgadas a la 4. Entonces, del primer elemento sería alrededor del eje X. Sería 1/12 por la base. ¿Cuánto es la base del elemento 1? Si yo lo quiero sacar alrededor del eje X. 3. 3 3 por 0.5 al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Y la inercia alrededor del eje Y sería 1/12 por, ¿cuánto es la base del 0.5. 0.5. por 3? 3 al cubo. 3 al cubo. ¿Listo? Listo. Del segundo rectángulo tendríamos la inercia alrededor del eje X, sería 1/12 por la base, que sería 1,5. 0.5 por la altura, 3 al cubo. 3 al cubo. que sería 4 menos 2 veces 0.5, que es 3, ¿no? Y eso al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Y la inercia alrededor del eje Y sería 1/12 por la base, que en este caso sería 4 menos 2 por 0,5. Y eso por 0.5 elevado al cubo. Ya. De la figura 3, ¿tenemos diferencia en la inercia? Sería igual que el de la figura 1. ¿Negativa o positiva? La inercia. Positivo. Ya. ¿Por qué no puede ser negativa? Primero porque tiene el cuadrado en la fórmula. Y después porque... No hay inercias negativas. Ajá. Exacto. Dijimos, ¿no? Pueden haber primer momento de área negativo, ¿no? Pero las inercias nunca son negativas, siempre suman. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a sacar la misma sumatoria de esas inercias. Y ahora sí, vamos a ver la inercia alrededor del eje X. Entonces, la inercia alrededor del eje X sería la sumatoria de las inercias al eje X de todas las figuras, más, y ahí quiero que me digan, el área por... El área por la distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? La Si distancia estamos sacando el de X, de la Y. distancia de Y. El área Entonces, por la distancia Y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Siempre es, si yo estoy sacando la inercia alrededor de un eje, la distancia que se mide es perpendicular a ese eje. O sea que en este caso, si es la de X, pues es la distancia perpendicular es la distancia en Y. Y tendríamos ahí nuestra inercia. ¿Listo? La inercia alrededor del eje Y, por el contrario, pues sería la sumatoria de las inercias alrededor del eje Y más la distancia del El área área por la distancia al cuadrado de X. Ajá. Y tendríamos esos dos valores. ¿Listo? Ahora, el producto de inercia. ¿Cómo se calcula el producto de inercia? Entonces, el producto de inercia, que sería IXY, ¿sí? IXY dijimos que es la integral de X por Y por un diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? La integral de X por Y por un diferencial de área. La integral es una sumatoria, lo que quiere decir que la inercia IX o el producto de área IXY no es nada más que esta sumatoria que ya hicimos acá. Yo multiplico el área por la distancia en X por la distancia en Y eso lo sumo. Y ya, ese es el producto de inercia IXY y eso me quedaría en pulgadas a la 4. ¿No? Y listo.
Facilito, más fácil que las inercias, ¿lo ven? ¿Listo? Entonces ya tenemos la inercia, los primeros momentos de área, el centroide, ¿sí? De la figura. Tendríamos también, pues, lo que sería la inercia alrededor del eje X, el producto de inercia. Me falta calcular lo que serían los valores de la orientación de los ejes principales y la inercia alrededor de los ejes principales. Y el radio de giro. Ah, los radios de giro. Bueno, calculemos los radios de giro. Entonces, el radio de giro en X, el radio de giro en X, ¿cuál sería? Entonces, sería la raíz cuadrada ¿de qué? Del momento de X sobre el área. De la inercia. A ver, no. Ahí hay algo. Recuérdate que el radio de giro en X, yo pongo el área a una distancia X. Entonces, es la inercia que toda la masa produce alrededor del eje Y. ¿Te acuerdas? ¿Aló? Ah, sí, perdón. ¿Sí? ¿Quedamos en eso? Entonces, tendríamos por aquí, ¿dónde está? Entre la sumatoria del área. A ver. ¿Por qué no me... Ah, ya. Y esto me da en pulgadas, ¿no? Y el radio de giro en Y. No, espérate, ya me hiciste, a ver, el radio de giro en X es la inercia en X sobre el área, sí, estabas bien. Y el radio de giro en Y sería, bueno, la misma ecuación, me la voy a copiar aquí, solo que sería el radio de giro, la inercia en Y sobre el área. ¿Listo? Tendríamos esos valores. 1,52 y 1,24. ¿Listo? Ya. Ahora, ya tenemos el radio de giro. Ahora tenemos que calcular la orientación. Entonces, nosotros tenemos por aquí que una ecuación que decíamos que para calcular el ángulo de los ejes principales, pues yo tenía que colocar una ecuación que era la tangente de 2θ es igual a menos, ¿no? Recuerden por aquí, la voy a copiar. ¿Dónde está? Es esta de aquí. Entonces teníamos esta expresión, que la tangente de 2θm era igual a menos 2ixy sobre ix menos ix, perdón, y el despeje, ¿no? Entonces, θm me quedaría igual a ¿qué? Sería a tangente, sería a tangente de menos 2 por la inercia ixy entre ix menos y. ¿Listo? Y todo eso Sobre 2. entre 2. ¿Estaríamos de acuerdo? Ahora, lo que no me acuerdo es si a ver, vamos a ver. Si yo pongo cos 45. Ah, ya. Entonces toca meter esto en radianes.
Entonces, todo esto del ángulo lo voy a pasar a radianes. ¿Cómo pasamos un ángulo? Perdón, a grados. Creo que es... Mejor lo hacemos en la calculadora ese valor, porque en este sí está como medio complicado. A ver, 2 por... Pero... Pero creo que si le pones a todo eso, o sea, a lo que está dentro de la tangente tangente de la -1, le pones en una función que se llama radianes, creo que sí te sale. Ya, o sea, verán, según mi calculadora, como este valor, o sea, esta expresión de aquí, necesita que la calculadora esté en radianes, tengan en cuenta. ¿Me entienden? O sea, la operación de esto, hagámoslo por partes, entonces. La operación de esto, ¿sí? Aquí le voy a poner, esto es igual a ¿qué? Esto es igual a, según mi calculadora, debería darnos que eso es igual a 3 algo. Esta parte interna. Eso, 3.85. Eso me dio a mí en la calculadora. ¿Listo? Entonces, la tangente de 2 teta m es igual a 3.85. ¿Listo? La tangente a la -1 de ese valor, ¿sí? La a tangente de ese valor es igual a... Ajá, me dio perfecto. Lo que quiere decir que teta m es igual a esto entre 2. Ya, perfecto. Eso está perfecto. Y esto está en radianes. ¿Listo? Este valor está en radianes. ¿A todo el mundo nos dio lo mismo? Sí. Ya. Lo que quiere decir que este teta m es igual a esto por 180 sobre pi. Esto me da el valor en grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y recuerden que yo voy a tener ese mismo ángulo. Ese es el ángulo de inclinación del eje X. El primer ángulo. Y dijimos que en la teoría, la diferencia entre ese ángulo, mejor dicho, ese eje y el siguiente, van a ser 90 grados en la realidad. Lo que quiere decir que el siguiente eje principal sería este más 90 grados, que sería 127 grados. ¿Listo? Positivo en las manecillas del reloj. ¿Listo?
Esos son nuestros ángulos de inclinación de nuestros ejes principales. 37 y más 90 grados, 127. ¿Listo? Entonces, ahorita lo vamos a dibujar y lo vamos a ver un poco, pues, con más en detalle. Ahora, los ejes principales, nosotros los íbamos a sacar de esta expresión. Juan, lo importante aquí era acordarnos que va en radianes la calculadora ahí, ¿verdad? Porque si no, Claro. no sale. Claro, si no, no nos sale. Ya, gracias. A ver, voy a hacer una pequeña prueba, compañero. Ah, no, sí te sale también en grados. Sí, los dos te van a dar el mismo resultado. Lo acabo de comprobar. Entonces, si están en grados o están en radianes, pues tengan en cuenta el resultado que les da es la calculadora en qué les va a dar. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a ir a la inercia promedio. Entonces, la inercia promedio, recuerden que es la suma de la inercia en X más la suma de la inercia en Y, y a eso, pues, entre 2, ¿no? Entonces, la inercia promedio... Juan, una pregunta. ¿De qué era el 127? Este es el Perdón. primero. O sea, digamos que este es... Acuérdate que los ejes principales, pues, son dos. Yo cuando giro un eje, pues me va a dar la inclinación del primero y la inclinación del segundo. El primero está inclinado a 37 grados. Y el segundo, pues, está a 90 grados del primero, o sea, 127. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ahí me confundí en el 90. Estaba poniendo 180, perdón. No. Me confundí. En un plano cartesiano, o sea, el primer eje está a una inclinación y de ese primero el otro está a 90 grados. ¿Sí? Sí te ubicas, ¿por qué no? Sí, sí, ya me ubiqué. Tenía solo una pequeña confusión. Ya. Entonces, vamos a calcular el radio. El radio es la raíz cuadrada de, y aquí vamos a poner lo siguiente. Sería Ix menos Y, todo eso entre 2, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Así. ¿No? Entonces tendría Ix menos Y entre 2 al cuadrado. Más IXY, y eso al cuadrado. Y cierro el paréntesis externo. A ver, ¿sí me cerró? Sí. ¿Listo? Y eso me da un valor que está en pulgadas a la 4. ¿Sí les dio lo mismo? ¿Sí? Sí. Sí. Listo. De tal forma que el I máximo va a ser igual al promedio más el radio. 15.45, y eso sería pulgadas a la 4. Y la inercia mínima sería el promedio menos el radio. Alrededor de los ejes principales. ¿Listo? Entonces, eso sería prácticamente los cálculos, ¿no? Que nosotros tenemos aquí en nuestro sistema, por decirlo así. Ahora lo que vamos a hacer es, decidí hacerlo en Excel para tratar de agilitar los cálculos. Aunque no es difícil, fíjense que haciendo la tablita pues no es nada complejo, ¿no? Pero aunque es un poco difícil, no es difícil, pues sí toma un poco de tiempo. Y quería enseñarles cómo pueden ustedes comprobar
pues los cálculos que ustedes hagan para el proyecto, en general para su vida, porque a la larga eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer estos cálculos en la realidad? ¿Listo? Entonces, una herramienta que yo uso bastante y que es bastante buena es AutoCAD. Entonces, no les podía realmente pedir que hagan en AutoCAD, pero si tienen AutoCAD, sería muy bueno que lo instalen. Lo van a utilizar todos, mecánicos y civiles, AutoCAD. ¿Ya han tenido que usar AutoCAD? Los de Civil, no, AutoCAD no. Civil 3D, que es parecido. Bueno, Civil 3D, AutoCAD es la misma pendejada, solo que uno es para diseño vial y tiene funciones pero es la misma cosa, ¿no? Entonces, si tienen Civil 3D, era de haberles dicho desde el inicio, porque esa pendejada se demora un montón, pero bueno. Entonces, yo voy a dibujar, ¿sí? Voy a dibujar esa figura para poder sacar las propiedades en AutoCAD, ¿listo? Entonces, perdón, no están viendo mi pantalla seguro de AutoCAD. ¿Ahí la están viendo? Ya. Sí, ahí Una sí. pregunta, ¿esto tal vez se pudiera también hacer en Inventor? No Que sé, es igual, no creo. manejo Inventor. Si es como AutoCAD, seguro que sí, pero la verdad no estoy seguro en Inventor, no te podría decir. O sea, igual es de Autodesk, pero es para piezas y... Sí, piezas mecánicas, elementos mecánicos. Me imagino que sí, pero como no soy mecánico, realmente nunca he usado Inventor, para nada. Entonces no tengo ni idea qué hace Inventor. ¿Listo? Bueno, entonces en AutoCAD lo que vamos a dibujar es la sección. ¿Listo? Entonces yo voy a empezar a dibujarla con rectángulos. Yo voy a poner aquí, no sé, un rectángulo acá. ¿Sí? Y este rectángulo le voy a dar arroba y ese va a ser mi punto inferior izquierdo del elemento superior. O sea, que de este elemento yo me voy a pasar en metros, perdón, en pulgadas. El largo del elemento es 3 pulgadas. Y el ancho del elemento va a ser igual a 0.5 pulgadas. ¿Estamos de acuerdo? Desde el punto, le puse el arroba para que él se mueva del punto en donde yo di clic a la derecha en X, 3, y en Y, 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Y ese sería mi rectángulo. Después lo ubicamos, no se preocupen. ¿Listo? Entonces, si yo mido este elemento, debería tener 3 de largo por 0.5 de ancho, que es lo que las dimensiones. ¿Listo? Bueno, ahora voy a hacer un elemento que debería tener, este mismo elemento debería ser el de la parte inferior, ¿no es verdad? El del vertical, porque es de 3 por 0.5. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a copiar aquí, lo copio desde este punto y lo voy a pegar ahí mismo. Aunque no se vean, aquí hay dos. Y este lo voy a rotar desde este punto, un ángulo que debería ser 90 grados. Y ya tengo el elemento vertical. ¿Listo? ¿Estamos ahí claros? Listo. De ahí, el otro, pues es una copia de este. Entonces, selecciono el elemento, copio el elemento, lo voy a copiar desde este punto y lo copio acá. Y listo. Ahí tengo mi figura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una función en donde yo le voy a poner aquí polilínea, ¿ya? Hay más formas de hacerlo, pero debido a que pues ustedes todavía no manejan bien AutoCAD, vamos a usar la función de polilínea. ¿Listo? Entonces, en la función de polilínea, ya tengo la figura y yo voy a darle clic a todo el contorno de la figura en todos los X. ¿Ya? De tal forma que yo me voy a quedar solamente con la parte del borde externo del elemento. Y antes de llegar al último, fíjense que no he llegado al último punto, yo le voy a presionar la letra C, que si ustedes se fijan aquí en la parte de abajo, me da algunas acciones,
Y la C significa que cierre la polilínea desde el punto inicial que yo hice. Y él se va a cerrar y al seleccionar me va a aparecer el contorno de la figura. ¿Listo? Yo pudiera copiar esta figura, por ejemplo. Si yo la veo, ¿la ven aquí? Solamente está el borde externo. ¿Listo? Así pueden hacer cualquier figura. El hecho es de que la hagan polilínea. ¿Listo? Entonces, esta figura, yo le voy a seleccionar el comando región. Este que dice reg. ¿Ya? Yo lo tengo en inglés. La verdad, yo aprendí AutoCAD en inglés y en español es más complicado los comandos. Así que les recomiendo que aprendan a usarlo en inglés. Que el programa es gringo, no hay nada que hacer. ¿Para qué pelearse ahí con las traducciones, no? Entonces, le doy reg y me dice seleccione el objeto, selecciono el objeto que cree que es la polilínea y le doy enter. Y él me tiene que decir aquí abajo que ha creado una región y eso es todo. Si no me dice que ha creado una región es que porque mi polilínea la dejé abierta y porque no le puse el comando C. ¿Listo? Entonces ahorita lo que voy a usar es, le voy a dar clic a ese elemento que ya creé como región, ¿sí? Y le voy a escribir aquí el comando que se llama más prop. Y él aquí me avisa, más prop. ¿Listo? Y le doy clic. Nuevamente me dice seleccione la figura, le doy clic y le doy enter. Y aquí me aparecen todas las propiedades de esa sección. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí me aparece que el área es 4.5, que deberíamos verificar con lo que hicimos en AutoCAD, en Excel. ¿Listo? Pero fíjense que aquí me aparecen las propiedades del centroide. ¿Sí? Entonces, a mí me dice que el centroide está en coordenadas 7 y 3 en Y. ¿Por qué? Pues porque yo dibujé la figura en un punto aleatorio. ¿Sí? Entonces, yo qué tengo que hacer es poner las coordenadas de este elemento, moverlo a las coordenadas que está el centroide. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a copiar estos valores. O de plano, yo ya sé dónde está el centroide. ¿Puedo hacer eso? Me voy a copiar el centroide. Yo ya sé dónde está el centroide. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es que esta figura, yo sé que el centroide, si yo trazo una línea de diagonal a diagonal, esta figura, ¿sí? Yo la puedo mover con el comando mover, que está por aquí. Mover. Y selecciono la mitad de la línea. La diagonal de un rectángulo, pues es la mitad del rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, con este, yo le pongo el comando numeral y le digo que lo mueva a la coordenada 0,0. ¿Sí? Numeral es para moverlo en coordenadas en AutoCAD totales. ¿Sí? ¿Cómo es que dije? Arroba es para coordenadas relativas. Entonces, si yo doy un clic en un punto, desde ese punto quiero moverlo con arroba cierto número de coordenadas. Si yo le doy numeral, me las pone en coordenadas globales de todo AutoCAD. Y ahí yo tengo mi figura justamente en el origen. Miren aquí los ejes X y Y de AutoCAD. ¿Estamos? Listo. Ahora, le voy a poner a este, de nuevo, el comando más prop. Si todo sale bien, quiere decir que las coordenadas del centroide ahorita me deberían dar 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Y le voy a dar aquí centroide y correctamente las coordenadas del centroide me dan 0, 0. Y respecto a esas coordenadas, yo debo verificar mis momentos de inercia. Entonces, el momento de inercia respecto al eje X, ¿sí? Es 10.37. ¿Cuánto me dio a mí? 10.38. Bueno, 10.375. Realmente me dio exacto. ¿Sí?
Ah, por cierto, podría ser algo así. Bueno. Y aquí poner esto por acá. Y aquí compartir el screen. Listo. Ahí sí, ¿no? Entonces, 10.375. 6.97. 96.88. Me dan los mismos, ¿no? También me dice cuánto es el producto de inercia. 6.5725. 6.50, perdón, 5625. El radio de giro en X, 1 punto, esto me lo da con 2 decimales. Lo voy a poner. 1.5184, 1.24 no sé qué. ¿Sí? ¿Qué pasó? No sé, algo pasó, pero no importa, lo volvemos a sacar. Y me da también la inercia máxima, ¿sí? Que sería 15.4517. Los principales momentos de inercia, ¿sí? 15.4587 y 1.8920. Básicamente, esos serían los valores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí. Sí. Listo. Entonces, pueden utilizar AutoCAD con esta forma para sacar todos los valores, ¿ya? Pero entonces, fíjense una cosa interesante. AutoCAD a mí no me da cuál es el ángulo de inclinación, ¿sí o no? No me da cuánto es el ángulo de inclinación. Pero entonces, se supone que si yo giro la sección en un ángulo de 37 punto, ¿cuánto es que dije? 37.72567 grados. Si la giro un poco, los ejes principales vendrían a ser mis ejes X y Y alrededor de ese nuevo ángulo de inclinación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hagamos la prueba. Quiero que entiendan qué es lo que significa ese ángulo de 37 grados. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer con esta figura es que yo necesito girarla de tal forma de que ahora el eje X me quede como si fuera una línea a 37 grados de la horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo mismo que yo girar toda la figura, ¿a qué lado? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? 37 grados. ¿Horario o antihorario? Antihorario. ¿Seguro? No, yo quiero girar estos 9. A ver, yo necesito hacer que los nuevos ejes sean así. Este sea el eje X y este sea el eje Y y este ángulo sea 37 grados. ¿Listo? Pero yo no le puedo decir a AutoCAD que me gire los ejes. Yo necesito girar la figura. Entonces, ¿cómo hago para girar la figura? Girarlo horariamente. Girarla horariamente, ¿cuánto? 37, no sé 37 cuántos con grados. y pico grados. Exacto, ¿se entiende? Entonces yo voy a utilizar SAP y AutoCAD y voy a engañar a AutoCAD para que me den los valores. ¿Listo? Entonces se supone que si yo giro esta figura y la voy a girar, entonces le doy rotar, le digo que me rote alrededor del origen y que me rote menos, porque un giro horario en AutoCAD es negativo. Menos, y le voy a decir aquí exactamente lo que me dio en el Excel, este valor, menos este valor. Ay. Bueno, a ver, de nuevo, rotar alrededor de este eje, menos este valor. Nada, me va a tocar copiarlo. ¿Listo?
menos 37.7256 grados. Ya. Y ahí prácticamente tengo los ejes girados. ¿Listo? Entonces, esos ejes y esa inclinación es súper importante para mí. ¿Por qué? Porque quiere decir, recuerden que yo les decía que bajo estos ejes existe la mayor inercia y la menor inercia posible. O sea, que si yo ubico así el perfil y yo pongo una carga totalmente vertical, ¿sí? Esa carga, como está alrededor del eje positivo más grande de inercia, esa carga me va a producir la menor deformación del elemento. Recuerdan que yo les decía, la inercia está asociada, es inversamente proporcional a los esfuerzos y a las deformaciones. La inercia más grande produce una deformación más pequeña y un esfuerzo más pequeño, ¿sí? Mientras que la inercia más pequeña genera en los elementos los esfuerzos y las deformaciones más grandes. Lo que quiere decir que alrededor del eje X, si yo vuelvo a hacer y vuelvo a aplicar el comando mass properties, como ya está girada la sección, aquí ustedes ¿qué esperarían? Aquí esperarían que los ejes principales, ahora, la inercia alrededor del eje X coincida con la inercia principal del sistema, ¿sí o no? O la inercia máxima. Y entonces, ustedes se dan cuenta lo siguiente. Los momentos de inercia alrededor del eje X coinciden con la inercia principal máxima de la sección. Y la inercia alrededor del eje Y coincide con la mínima. ¿Listo? La inercia alrededor del eje Y coincide con la mínima. ¿Se entendió qué es lo que estamos haciendo? Porque ahora los ejes que yo propuse para calcular la inercia, pues coinciden con los ejes principales. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Digan, contesten. ¿Sí? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí. ahora, estamos diciendo que el eje X es el eje donde la sección tiene la mayor inercia posible. Entonces, cualquier fuerza que haga que el elemento gire alrededor del eje X, ¿sí?, va a generar la menor deformación posible en esa sección, ¿sí? Entonces, toda fuerza que se aplique así verticalmente en mi sección, ¿sí?, va a generar las menores deformaciones en el sistema. Sin embargo, si yo pusiera este elemento así, en donde es una fuerza, la misma fuerza, pero alrededor del eje Y, donde hace que el elemento gire alrededor del eje Y, eso produciría las mayores deformaciones posibles en esa sección. ¿Sí? Si me entienden el concepto, quiere decir que, por ejemplo, si yo a mi sección le aplico una fuerza así, la misma fuerza B, en todos los casos estoy produciendo la misma fuerza. Las deformaciones que se produzcan en este sentido no van a ser las máximas posibles. ¿Estamos de acuerdo? Pero tampoco van a ser las mínimas, porque el elemento no está orientado con sus ejes principales de inercia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, identificar los ejes principales de inercia a mí me sirve de mucho, porque yo puedo saber entonces cómo debo ubicar mis secciones para producir los menores esfuerzos, las menores deformaciones y hacer las estructuras lo más seguras posibles. ¿Se entiende para qué se utilizan estos ejes principales de inercia? O sea, una pregunta. Digamos que en donde no está orientado a los ejes principales, no sé, digamos que en la parte de arriba se para una persona y se rompe la sección, pero tal vez cuando le ponga en los ejes principales, la persona sí se pueda montar encima, porque va a soportar un poco más. Claro, o sea, digamos que yo aquí te pongo el peso de una persona
Y si tú pones así el perfil y el perfil se rompe, ¿sí? Si tú paras a la misma persona, pero lo pones así el perfil, es posible que soporte, o sea, es seguro que va a soportar más carga, así que puede ser que sí soporte el peso de la persona. Ok. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esta parte de los ejes principales es súper fundamental. Y estos elementos, aunque ustedes dicen, pero esas vainas, ¿para qué se utilizan? Eso no se utiliza nunca en la vida. Si ustedes se van a ver a los techos, se van a dar cuenta que hay unos elementos que son así. Y de aquí se pone los techos, en los techos se colocan, digamos, este es el techo y se colocan unos elementos así. Y aquí se ponen las tejas. ¿Listo? Entonces, calcúlenle los ejes principales a esos elementos que son en C. Estos a veces se reemplazan por estos elementos en Z. Son comunes de usarlos en techos. Y son bien complicados. Así no dice, no, el techo es una pendejada. Solamente soporta las tejas. Vayan a ver el problema que hay en los techos. Se caen por no saber poner los elementos bien, ¿no? Listo, chicos. Eso era lo que quería explicarles hoy. Les quería mostrar la herramienta de AutoCAD y hacer un ejemplo completo. Creo que ahí ya hicimos todo, abarcamos todos los cálculos. ¿Estamos de acuerdo? De todo el tema 8. Ya no hay más que hacer ahí. ¿Listo? Entonces, de aquí ya les voy a subir el proyecto. El proyecto va a tener también una retroalimentación. O sea, mientras ustedes más rápido suban a la plataforma del Padlet, que les voy a subir, donde vamos a subir todas las cosas, entonces, pues yo les voy a ir revisando en este tiempo que ya no tenemos clase, pues yo me dedico a revisarles el Padlet una vez al día. Entonces, si adelantan algo a mano, súbanlo. Así no sea el informe final, súbanlo a mano, escaneado, bien escaneado, y yo les voy corrigiendo. ¿Listo? Por último, pues ya nos despedimos. Yo creo que después ya es un poco complicado. Les agradezco su tiempo y espero que les haya parecido chévere la clase, que hayan aprendido, que se hayan reído un poco y pues bueno, ya nos veremos en semestres superiores, ¿no? Con todos, porque espero que todos pasen, ¿no? Y bueno. Sí. Gracias, Carlos. Gracias, Juan Carlos. Carlos. Juan, no sé si es mucho pedir, pero tal vez Gracias, Juan Carlos. Excel. Gracias, Juan Carlos. Ustedes que estén bien. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Vamos. Chao.